Hola, muy buenas noches. Esto es Crímenes de Córdoba. Como todos los martes a las 23 nos encontramos para repasar casos de la historia criminal de la provincia de Córdoba y vamos a ver hoy la segunda parte del tratamiento del femicidio de Verónica Totis, que terminó con prisión perpetua para quien era su marido, Julio César Saluso, un domador del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, una especie de estrella de ese festival, con una familia que tenía mucha tradición en este arte, por llamarle de alguna manera, y cuyos hijos siguen con esto, los hijos de la víctima y de él, que está en la cárcel de Bower cumpliendo la prisión perpetua. Repasamos a modo de recordatorio cómo ocurrieron los hechos a través de este informe. Un predio rural sobre la Ruta 13 del centro de la provincia de Córdoba se convirtió en el escenario de un femicidio planificado y brutal. La tarde del jueves 4 de junio de 2020, Verónica Natalia Totis, de 44 años, emprendía su regreso a Las Varillas después de visitar a su padre enfermo en Colonia Carolla. Nunca llegó a destino. Su camioneta Ford Ranger fue hallada completamente envuelta en llamas a la altura del kilómetro 43 de la ruta provincial 13, entre Luque y Villa del Rosario. Al extinguirse el fuego, bomberos y policías descubrieron el cuerpo calcinado de Verónica en el asiento del conductor. A pocos metros, un bidón con restos de nafta, la primera pista de que el incendio no había sido un accidente. Dos leñadores que trabajaban cerca declararon haber visto a un hombre junto al vehículo poco antes del fuego. El perro de Verónica fue rescatado con vida, pero ella estaba calcinada. El fuego había consumido no solo el vehículo, sino también las pistas más evidentes. Los peritos forenses nunca lograron determinar si murió por las llamas o si ya estaba sin vida al momento del incendio. Aún así, la sospecha se consolidó rápidamente. Verónica no murió por accidente, fue asesinada. La noticia sacudió a Las Varillas y a su entorno familiar. Madre de 3 hijos, Verónica vivía una relación de pareja marcada por el control y la violencia, según reconstruyó la Fiscalía. En menos de una semana, la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulíes, detuvo a Julio César Saluso, su esposo, como presunto autor del hecho. Un crimen planificado, disfrazado de siniestro vial, en plena pandemia, uno de los femicidios más impactantes en los últimos años en Córdoba. Los protagonistas de esta historia eran muy conocidos en Colonia Carolla, de donde ella era oriunda, en Las Varillas, donde vivían, pero más en Jesús María. Verónica era hermana de Nicolás Totis, el presidente de la comisión organizadora del Festival Nacional de Folclore, y Saluso era un conocido domador de esa competencia.
Bueno, acabamos de ver el repaso que debíamos hacer para recordar este caso que iniciamos el tratamiento el martes pasado. Les propongo que en el próximo bloque entonces nos adentremos en una interesante conversación que tuvimos con el fiscal de Cámara, Mariano Antuña, de la Cámara 12ª del Crimen, quien fue el que acusó, pero también el que hizo el acuerdo de juicio abreviado con los defensores y bueno, y finalmente hizo un breve alegato para pedir la prisión perpetua. En el próximo bloque hablamos entonces con Mariano Antuña. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya terminamos la autovía Córdoba-Jesús María, una obra iniciada hace 1 año que hoy se convierte en la nueva vía de ingreso al Gran Norte cordobés. Con sus festivales, su gastronomía, su industria, Jesús María, Colonia Carolla y toda la región cuentan ahora con una ruta más segura, más rápida y fluida, tanto para los vecinos como para los turistas que llegan de todo el país. Con una inversión de más de 13.600 millones de pesos, la autovía tiene 41 kilómetros, un puente sobre el río Carnero e iluminación en todo su recorrido. Esta autovía va a mejorar muchísimo el tránsito, sobre todo en época de festivales. Es más segura y en 35 minutos estoy en Córdoba. Córdoba eligió invertir en rutas, de norte a sur y de este a oeste de la provincia, con la mirada puesta en la seguridad vial. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Cambiamos de horario, pero no cambiamos nuestro compromiso con la información. Desde las 6:30 de la mañana, Alasia es noticia. Alasia es noticia. Por este mismo dial, 103.5 FM en Córdoba Capital y 92.5 FM en Río Cuarto. Más de 40 años de periodismo para la gente. Desde las 6:30, de lunes a viernes, Alasia es noticia. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contenciosos administrativos y de familia. Como les había prometido recién, vamos a hablar con Mariano Antuña, nos dirigimos a su despacho. ¿Y quién es Mariano Antuña? Es un fiscal de larga carrera judicial que se inició desde lo más bajo o desde abajo, digamos. Transitó por varios cargos, fue fiscal de delitos complejos, fue fiscal de instrucción, de número. Finalmente, hace más o menos 10 años, está como fiscal de la Cámara 12ª del Crimen. Y Mariano Antuña es fundamentalmente una persona honesta. No me estoy refiriendo solamente a que no se va a quedar con algo que no le corresponde. Honesta intelectualmente. Es una persona que lo que hace, lo hace de buena fe, de acuerdo a sus creencias
y a su buen entender, y reconoce que se puede equivocar, pero lo hace de la mejor manera, que es la manera honesta de plantear las cosas. No va a acusar si no cree que la persona tiene prueba en su contra, y acusa con todo su saber, porque también es muy capacitado, a quienes merecen eso. Vamos a dialogar, por eso nos interesaba hablar con él, con Mariano Antuña, sobre particularidades de este caso tan interesante, el femicidio de Verónica Totis. Esta causa llega a la Cámara 12 del crimen en el año 2021. Había sido un hecho del año anterior, no había pasado tanto tiempo, suelen demorar más a veces este tipo de causas por justamente la pena que implica, que es la prisión perpetua, pero en este caso llegó bastante rápido a la Cámara, y desde el primer momento hubo una intención transmitida por los abogados del acusado, de Julio Saluso, de hacer un juicio abreviado. Recordemos que esto no es tan frecuente en este tipo de causas. ¿Por qué? Porque acá Saluso venía acusado por uno de los delitos más graves que prevé el Código Penal, que es el femicidio, es decir, un homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género contra quien era su pareja en ese momento, Valeria Totis, dos familias conocidas y reconocidas de la zona de Colonia Carolla, de la zona de Jesús María, incluso de las Varillas donde ellos residían, porque estaban vinculadas al tema de los festivales de folclore, de las jineteas, así que eran familias reconocidas. Y en ese caso en particular, lo que había pasado es que había aparecido el cuerpo de esta mujer dentro de un auto quemado en una ruta secundaria, lo que parecía en un primer momento que podía ser algún tipo de accidente. Luego hubo una prolija investigación, hay que reconocer, de la Fiscalía de Instrucción, y en ese caso se descubrió que ella había fallecido antes de que se prendiera fuego el auto. Se descubren una serie de elementos como bidones, algunos testimonios de lugareños y también las antenas del teléfono que lo ubicaban en la zona a Saluso cuando él en principio alegaba no haber estado por allí, hasta que se puede determinar que él la había matado. ¿Qué pasa? Este tipo de, como decía, de delito tiene previsto una única pena, que es la de prisión perpetua. No hay otra opción. Entonces no es común que se acerquen los abogados a plantear la posibilidad de un juicio abreviado. ¿Qué implica el juicio abreviado? A diferencia del juicio común, que es el que todos conocen, que es el más parecido a las películas, donde hay un estrado con los jueces y de un lado está el fiscal, del otro la defensa y el imputado, y en el medio se sientan los testigos a declarar. Acá en el juicio abreviado no se recibe prueba. Entonces, ¿qué pasa? Está esa misma estructura, pero la ley exige que para que se dé un juicio abreviado el acusado debe confesar su responsabilidad. Esto, por supuesto, lo debe hacer con total libertad. Nadie puede ser obligado a confesar o a declarar en su contra. Pero en este caso planteaban, y yo me sumé, la verdad, a esa iniciativa, los abogados planteaban que la intención del acusado era confesar y recibir la única pena posible de prisión perpetua para evitar el estrépito que todo juicio implica. Y recordemos que acá esto afectaba no solamente a ambas familias, sino especialmente a los niños, a los hijos de ese matrimonio que habían quedado de un día para el otro huérfanos, vamos a decirlos así, porque habían perdido a su mamá y su papá estaba preso por haber matado a su mamá. Y creo que fue una decisión, luego de todo el horror y todas las conductas terribles que había cometido esta persona, por lo menos esa luz, esa chispa de pensar en sus hijos y no hacer que pasaran por todo lo que implicaba un trámite de juicio que además se realiza con jurados populares. De tal manera que ante ello lo planteamos y lo transmitimos a la Cámara. Se constituyó el tribunal con jurados populares, es decir, 8 jurados populares y los 3 jueces técnicos de la Cámara, y fue un juicio abreviado, es decir, que se realizó en una sola jornada en donde el acusado confesó y fue condenado a prisión perpetua. De este modo, Mariano Antuña, el fiscal de la Cámara 12ª del Crimen, nos hacía un estupendo resumen del caso y todas sus impresiones de cómo la cuestión desembocó en un juicio abreviado que era lo más sensato para todos, para
las víctimas o los familiares de víctimas y para el autor de esto, que, bueno, era juzgado, pero sabía que había hecho un daño y se arrepintió, confesó, y en la audiencia final, que vamos a ver en el próximo bloque, allí habló y reconoció su culpa. Ya volvemos. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya terminamos la autovía Córdoba-Jesús María, una obra iniciada hace 1 año que hoy se convierte en la nueva vía de ingreso al Gran Norte cordobés. Con sus festivales, su gastronomía, su industria, Jesús María, Colonia Carolla y toda la región cuentan ahora con una ruta más segura, más rápida y fluida, tanto para los vecinos como para los turistas que llegan de todo el país. Con una inversión de más de 13.600 millones de pesos, la autovía tiene 41 kilómetros, un puente sobre el río Carnero e iluminación en todo su recorrido. Esta autovía va a mejorar muchísimo el tránsito, sobre todo en época de festivales. Es más segura y en 35 minutos estoy en Córdoba. Córdoba eligió invertir en rutas, de norte a sur y de este a oeste de la provincia, con la mirada puesta en la seguridad vial. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Cambiamos de horario, pero no cambiamos nuestro compromiso con la información. Desde las 6:30 de la mañana, Alasia es noticia. Alasia es noticia. Por este mismo dial, 103.5 FM en Córdoba Capital y 92.5 FM en Río Cuarto. Más de 40 años de periodismo para la gente. Desde las 6:30, de lunes a viernes, Alasia es noticia. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. El último bloque de este segundo programa del femicidio de Verónica Totis, la mujer de Colonia Carolla, asesinada en junio de 2020 en plena pandemia a manos de su marido, Julio César Saluso, quien se presentó al debate oral de manera remota, por videoconferencia desde la cárcel de Bower, y formalizó la confesión que tenía pensado hacer, por acuerdo de sus abogados con el fiscal. Reconoció sus culpas, pidió disculpas y bueno, los jueces no tuvieron más que declarar la culpabilidad y dictar la prisión perpetua. Vamos a ver una breve secuencia, un breve resumen en vivo, en directo, a través de teleconferencia de lo que fue ese desenlace del juicio. ¿Va usted a declarar? No, reconozco los hechos y, bueno,
Estoy sumamente dolido cómo terminó esta situación y bueno, pido perdón, ¿no? Y me hago cargo del hecho del 4 de junio, ¿no? Bien, dejemos constancia por secretaria de esto, con esta confesión. Ya se le puede imprimir el trámite de juicio abreviado a esta audiencia y se da por incorporada la prueba que fue recogida en la instrucción penal preparatoria y de la que se ha sido informado el jurado a su vez. Y pasaríamos entonces a la etapa de alegato. Bueno, gracias, señora jueza. Como dijimos antes, entonces, atento a la confesión que hemos escuchado de Julio César Saluzzo, que ha sido sin condicionamientos, como lo exige la ley en su artículo 415, para que demos este trámite abreviado, este trámite corto a este juicio, en el cual, como adelantó la jueza, no se produce acá la prueba, no escuchamos los testigos, no vamos a ver nada acá en la audiencia, sino que toda la prueba que ya la Fiscalía de Instrucción, cuando investigó, recogió y usó para fundamentar la evasión a juicio, es la que ha sido incorporada, como marca la ley, por orden del tribunal, y esa es la prueba en la que todas las partes debemos basar las conclusiones para justamente dar nuestra opinión. Debo decir que justamente toda esa prueba que ha sido reunida durante la investigación penal preparatoria respalda plenamente la confesión del acusado Saluzzo, porque nos permite tener por acreditados tanto la existencia del hecho que se le atribuye a Saluzzo como su participación penalmente responsable. Bueno, por cierto, es un breve extracto de esa audiencia final. Primero la palabra de la presidenta del tribunal, Ana María Lucero Ofredi, luego la confesión de Julio César Saluzzo reconociendo su responsabilidad, pidiendo disculpas, y el comienzo del alegato del fiscal Mariano Antuña. Después siguieron los alegatos de los defensores que también admitían la responsabilidad de Saluzzo en el crimen, y finalmente la deliberación breve, en un juicio breve lo es más, del jurado, y la declaración de culpabilidad de esta prisión perpetua que merece Julio César Saluzzo. Bueno, esto ha sido nuestro programa de hoy, el segundo de este femicidio de Verónica Totis. Nos despedimos hasta el martes que viene con otro caso de Crímenes de Córdoba. Buenas noches.